Hola. La primera carta de Pablo a los Corintios trata de dos temas principales: los asuntos prácticos de la vida de iglesia y cómo vivir a la espera del regreso de Jesús. La antigua ciudad griega de Corinto era una encrucijada de comercios y negocios, cultura y religión, y era especialmente conocida por su atmósfera de todo está permitido, en lo que respecta al sexo y la moralidad. La creciente iglesia de Corinto tuvo que enfrentar todos esos problemas. Pablo les aconseja que protejan la moralidad dentro de la comunidad eclesial, pero les advierte que no condene a los que están afuera. Por ejemplo, nos dice 1 Corintios 5, de 12 al 13, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzguéis vosotros a los que están adentro, a los que están afuera Dios los juzgará. Cómo relacionarse con la cultura pagana que los rodea es otro tema de interés para los creyentes corintios, especialmente la cuestión polémica de que si se pueden comer o no alimentos ofrecidos a los ídolos adquiridos en el mercado. Pablo es muy pragmático y escribe que los ídolos no son nada, tal como nos dice el verso 4, capítulo 8. Por lo que se pueden comer dichos alimentos con la conciencia tranquila, pero aún así debiéramos tener en cuenta que los sentimientos de quienes siguen preocupados por esa circunstancia. Pablo insiste en la importancia de mantener la unidad del cuerpo de Cristo y que los creyentes corintios formaban un grupo diverso en antecedentes, perspectivas y dones espirituales, pero Pablo insta a mantenerse unidos bajo un mismo espíritu, ya sean judíos o griegos, esclavos o libres, y subraya su mensaje en el famoso pasaje que exalta el mayor de todos los dones espirituales, el amor. Así que sin más, vamos a iniciar con esta lección maravillosa. Número 1, el ministerio de Pablo en Corinto. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Hechos capítulo 18, verso 9 al 10. Definitivamente, Pablo escribe su primera carta a los Corintios en torno del año 55 después de Cristo, desde Efeso. Vemos también en la lección de esta semana cómo Pablo pasa de Atenas hasta Corinto. Y también cómo Pablo concluye su carta, respondiendo a preguntas sobre la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos, afirmando que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El pueblo de Dios tiene un futuro glorioso que esperar, pero debemos velar, mantenernos firmes en la fe, ser valientes y esforzados, y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Miren qué interesante cómo Pablo siempre pudo resaltar el amor para que ese sea como el fin principal de todas las cosas que hiciéramos. Algo muy importante que debemos de saber, y es que, tal y como decía en el versículo de Filipenses 3, del 8 al 9, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Esta poderosa declaración vino del apóstol Pablo, un seguidor de Cristo que conocía una o dos cosas sobre imperfección. Y bueno, definitivamente hay que ser perfectamente imperfecto. Hacia el final de su vida, Pablo escribió a Timoteo, un joven a quien él le había preparado para el ministerio. Tal y como nos dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida para todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Muchos años antes, cuando Pablo era conocido como Saulo, un médico llamado Lucas escribió: Saulo, por su parte, asolaba las iglesias, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Tal y como nos dice Hechos 8:3. Cuando Esteban, uno de los primeros cristianos, fue apedreado hasta la muerte, Saulo estaba allí de pie y era cómplice con la multitud asesina, tal como nos dice Hechos 22:20. Si alguien alguna vez había tenido sentido de su propia imperfección, ese era Pablo. Quizás por eso suplicaba la misericordia de Jesucristo. Él había sufrido grandemente por Jesús, pero nada lo separó de él. ¿Pero por qué? Pero Pablo sabía que lo que Jesús había hecho por él no tenía precio. El sacrificio de Jesús lo hacía perfecto a los ojos de Dios, aceptado y amado por Dios. Cuando la mayoría de los cristianos consideran cómo le fallan a Dios día a día, la idea de poder llegar a ser perfectos parece imposible. La Biblia dice que comparados con un Dios perfecto, todos nuestros actos justos no son nada sino trapos sucios o trapos de inmundicia.
Isaías 64:6. Pero no nos manda la Biblia que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Por supuesto que lo hace, pero la perfección de la que habla la Escritura es una perfección ganada solo a través de la fe en Cristo. Fe para aceptar su sacrificio por nuestros pecados y su vida sin pecado es sustitución de nuestra vida de pecado. Esta es la única perfección que Dios acepta. Todas nuestras obras, incluso las buenas hechas desde un corazón inspirado por el Espíritu Santo de amor genuino, están contaminadas con pecado, por lo que necesitamos siempre que la justicia de Jesús nos cubra. Cuanto más nos acercamos a Jesús, la luz de su presencia expondrá los lugares de nuestra vida que todavía necesitan transformación. A veces nos desanimamos cuando vemos nuestra vida a la luz del cielo, pero nunca debemos perder la esperanza o desanimarnos, porque esta revelación dolorosa de nuestro carácter es el Espíritu Santo que nos señala los espacios de nuestra vida que necesitan ser entregados a Dios. En lugar de rendirnos, deberíamos entregarnos y mantener nuestros ojos en Jesús y, apresurarnos hacia la meta. Definitivamente, así como Pablo tuvo su ministerio, nosotros también podemos tener nuestros ministerios, consagrándonos a Dios y vemos con nuestros dones y talentos en qué lugar podemos ser útiles, en qué lugar podemos predicar el Evangelio. Hay muchas personas que se sienten desilusionadas porque cuando ven la Biblia y ven las dificultades que pasaron algunos personajes, pues no creen pasar lo mismo. A veces cuando leemos la historia del ministerio de Pablo, vemos que tuvo algunas situaciones y la gente se siente muy triste y desanimada. Pero quiero que sepamos que el gozo, la felicidad que tenía Pablo. Definitivamente la mayoría de las personas quieren encontrar la verdadera felicidad. Y de hecho es un objetivo genial, porque Dios nos creó para ser felices. Entonces, ¿cómo podemos lograr ese estado, subjetivo de bienestar y satisfacción? O cómo podemos incrementar o reducir el grado de felicidad y mantener el nuevo nivel que hemos conseguido. Las investigaciones indican que tanto la genética como el entorno influyen en la felicidad. De hecho, se estima que el 50% de nuestra felicidad tiene que ver con nuestros genes, mientras que el 10% es determinado por las circunstancias. De este modo, el 40% del potencial para la felicidad está bajo nuestro control. No podemos cambiar nuestros genes ni nuestras circunstancias, pero podemos cambiar nuestra actitud y nuestro comportamiento. Las actividades intencionales tienen el poder de cambiar nuestra escala personal de la felicidad. No tenemos que soñar con mundos imposibles para aumentar nuestra felicidad. Cosas simples como ayudar a otros, evitar compararnos con los demás, ponernos metas, cultivar el gozo y ver el lado bueno de la vida pueden hacer que seamos más felices. Algunas veces podemos exagerar los efectos negativos de un acontecimiento en nuestra vida, pero la felicidad exige que nos concentremos en lo positivo. Hay muchas filosofías antiguas que presentan 5 caminos básicos para una buena vida o para la felicidad. El primero dice que el camino del guerrero que vive una vida valiente y conquista la fama y poder. El segundo dice el sendero del mercader, la alternativa civil a tener éxito en los negocios y obtener riquezas. El tercero dice la ruta del filósofo, la vida contemplativa en busca del conocimiento para comprender mejor el mundo de uno mismo. El cuarto nos dice el sendero del campesino, la vida sencilla en medio de la naturaleza. Y el quinto nos dice el camino del monje, la iniciación radical de la búsqueda del aislamiento en el desierto o detrás de los muros de un monasterio. Sin embargo, el apóstol Pablo, quien declaró, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, en Filipenses 4:11, hizo otra propuesta asociada a la felicidad con una vida dedicada a Dios y guiada por el Espíritu Santo. Para Pablo, el gozo de la felicidad no dependía de cosas externas. Por eso su carta a los filipenses, a pesar de estar escrita desde una celda, rebosa de gozo y de sentimientos positivos. Interesante cómo el libro más contento, más feliz de la Biblia fue escrito desde una cárcel. Dios siempre recordándonos que las circunstancias no deben afectar nuestra fe en Él, nuestra confianza y nuestra dependencia. En esa breve epístola de 104 versículos, al menos 15 usos de las diferentes formas de nombre gozo o también regocijo. El único gozo duradero viene de Dios, no de nosotros, y nace la gratitud por el regalo de la gracia, de la alegría por la experiencia de la salvación, del servicio desinteresado por el Evangelio, del amor desinteresado por los demás y de la certeza de hacer lo correcto para glorificar a Dios en todo.
No es por casualidad que Pablo menciona a Cristo 50 veces en la epístola. Y como le decimos, ¿no? La epístola del gozo. La felicidad en su máxima potencia no es una satisfacción basada en deseos egoístas para sentir placer sensorial, sino poner tu vida en armonía con la voluntad de Dios. La verdadera felicidad es profunda porque valoramos lo que realmente merece la pena. Esto solo puede ser encontrado en Dios, quien es la pura alegría. Si quieres encontrar el gozo y felicidad, haz como Pablo y ve directo a la fuente. A veces nos confundimos, ¿no? El placer momentáneo con la felicidad, de sentir momentos alegres con la felicidad. El ministerio de Pablo fue un ministerio que estuvo lleno de felicidad porque encontraba su gozo, ¿no? En la salvación de Cristo, en ayudar con los demás, la predicación del Evangelio. Hay muchas personas que pueden ejercer su ministerio en el llamado que Dios le ha hecho, pero tienen miedo, ¿no? Tienen miedo de no sentir o experimentar ese placer momentáneo y todavía no puedo encontrar la verdadera felicidad que consiste en amar a Dios y ayudar a sus semejantes. Pero hoy Dios nos invita pues a poder reflexionar sobre ello y, igual que Pablo, hallar el verdadero gozo y la verdadera felicidad, que no dependa de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Así que muchísimas gracias por ver hasta aquí el video de hoy y nos vemos en la próxima lección analizando y resumiendo el siguiente video. Bendiciones. Bye.